Hola amigos, me presento, mi nombre es LoreLiotFix, y soy un nuevo creador de fanfics, y este será mi primer video que espero que les guste, y ahora sí comencemos con esta historia. El cielo estaba roto. No en sentido literal, pero así lo sentía. Grietas invisibles colgaban sobre él, sobre todos, ocultas tras una fachada de falsa paz. A lo lejos, las aves cantaban como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse, como si todo fuera igual que siempre. Pero él lo sentía. Y pronto lo confirmaría. Goku, ¿puedes venir un momento? La voz de Bulma se escuchó por el comunicador. Fría. Extrañamente neutral. Claro, respondió él, algo cansado. Había pasado semanas viajando por el universo tras una batalla intensa con una amenaza extradimensional. Apenas había tenido tiempo de descansar. Su ropa estaba rota. Su cabello, sucio. Aún así, su rostro mantenía esa sonrisa que lo había acompañado desde que era niño. Esa sonrisa, que hoy moriría. Cuando llegó al laboratorio de Capsule Corp, notó que algo no estaba bien. No había guardias. No había científicos corriendo. Ni siquiera Trunks o Vegeta. Solo silencio. Entró sin pensarlo 2 veces. No esperaba peligro. Confiaba en ellos. Siempre lo había hecho. Pasen, dijo una voz detrás de él. Se giró, y allí estaban. Krillin, Piccolo, Gohan, Kiki, Vegeta, Bulma, y otros. Todos alineados, en una formación extrañamente ordenada. Los rostros serios, algunos con la mirada baja, otros evitando contacto visual. ¿Qué ocurre? Preguntó. Su tono seguía tranquilo, aunque una pequeña chispa de incomodidad comenzó a prenderse en su pecho. Kiki fue la primera en hablar. Su voz no temblaba. Sus palabras tampoco. Ya no eres necesario, Goku. ¿Qué? Eres un peligro, continuó Vegeta, cruzado de brazos. No puedes controlar tu poder. Cada vez que salvas al mundo, lo haces tambalear. ¿De qué están hablando? Yo siempre he protegido este planeta. Siempre. ¿Y a qué costo? Preguntó Bulma con los ojos fríos. Nos arrasaste con tus decisiones. Trajiste enemigos que no habríamos conocido si no existieras. Si tú mueres, el ciclo termina. Goku retrocedió un paso. No por miedo, sino por la intensidad del golpe emocional. ¿Era una broma? ¿Una prueba? Miró a Gohan. Hijo, dime que esto no es real. Pero Gohan no habló. Solo bajó la mirada. Y eso, dolió más que 1000 heridas. Entonces, sin previo aviso, Piccolo se adelantó y lanzó un ataque. No era un golpe de advertencia. Era letal. Goku lo esquivó por instinto, pero antes de reaccionar, fue rodeado. Ataques venían de todos lados. Gotenks, androides, incluso Yamcha. Todos. No comprendía. No lo aceptaba. ¿Por qué están haciendo esto? Gritó, mientras evitaba dañarlos en defensa propia. Porque el mundo ya no necesita un monstruo con cara de héroe, escutió Krillin con lágrimas en los ojos. Finalmente, alguien lo hirió. No supo quién. Pero sintió el filo entrar por su abdomen. Cegado por el dolor y la confusión, liberó un grito, una onda de energía descontrolada que rompió parte del edificio. Solo eso les permitió alejarse. Herido, cayó de rodillas. Sangre. Humillación. Desprecio. Y entonces, lo imposible sucedió. Un portal se abrió tras él. Oscuro, frío, antinatural. No eres de este mundo ya, dijo una voz que no reconoció. Algo más allá de los dioses. Una entidad que observaba desde las sombras. No pudo resistirse. Algo, o alguien, lo empujó. Su cuerpo fue arrastrado hacia lo desconocido. Nadie intentó detenerlo. Nadie gritó su nombre. Solo el sonido del portal cerrándose, devorando su figura. Goku había desaparecido. Y nadie lloró. Nadie. La oscuridad era total. No había rastro de luz ni de sombra, solo una sensación de vacío que lo rodeaba, envolviéndolo como una niebla densa e impenetrable. Goku intentó levantarse, pero su cuerpo estaba debilitado. La herida en su abdomen le ardía, su sangre seguía manchando su ropa mientras sentía el frío penetrante del lugar. No podía comprender dónde estaba. No podía ver. Solo, sentir. La brisa helada le cortaba la piel, pero no había aire. Era como si todo su ser estuviera suspendido en un espacio donde no existía nada. Se levantó lentamente, las piernas temblorosas bajo el peso del dolor.
Cada paso era una tortura. Sabía que no estaba en la tierra, pero no entendía cómo había llegado allí ni quién lo había traído. La traición lo había dejado no solo herido físicamente, sino también marcado en el alma. Estaba solo. Abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Se preguntó, mientras el dolor lo hacía tambalear. Cada recuerdo de lo que acababa de suceder lo golpeaba como una ola imparable. El rostro de Kitty, su mirada vacía. Boan, su propio hijo, a quien había criado con tanto amor, viéndolo con desaprobación. Todos ellos, le habían dado la espalda. ¿Por qué? No tenía respuestas. Solo vacíos. Pero antes de que pudiera continuar su marcha, algo comenzó a suceder. El aire frente a él se distorsionó, como si una puerta estuviera abriéndose en el espacio mismo. Una grieta en la realidad. Y de esa grieta emergió una figura. Alta, imponente. Tenía una aura que casi lo hacía temblar, algo extraño, frío, pero al mismo tiempo, familiar. Un hombre, o algo que parecía hombre, con cabello plateado y ojos rojos que reflejaban una inmensa sabiduría y maldad. Goku lo observó con cautela, sin mostrar temor. Ya había enfrentado dioses antes. ¿Quién era este? Te hemos estado esperando, Saiyajin, dijo el hombre con una voz profunda, resonante, como un eco lejano. Mi nombre es Rizebin Liban Lucifer. He estado observando tu poder, y creo que serás de gran utilidad para mis planes. Goku lo observó en silencio. ¿Utilidad? ¿De qué tipo? No le importaba. Su mente estaba más centrada en la traición, en lo que había dejado atrás. Pero algo en los ojos de Rizebin le decía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Ven conmigo, continuó Rizebin, extendiendo una mano hacia él. Aquí no encontrarás compasión, ni tus antiguos ideales. Aquí, el poder es lo único que importa. Goku observó la mano que le ofrecía. ¿Poder? ¿Qué podría significar ese poder? El poder era lo único que le quedaba. Lo único que podría saciar la furia y el vacío que había dejado la traición. Desesperación. Frialdad. Rabia. Lo que tú ofrezcas no tiene valor para mí, respondió Goku, su tono frío y distante. En su mente, una chispa de duda titiló por un instante, pero rápidamente la apagó. Pero si quieres poder, si quieres alguien que no te defraude, entonces haré lo que sea necesario. Rizebin sonrió, una sonrisa que no reflejaba alegría, sino una satisfacción maligna. Goku, sin saberlo, ya estaba caminando directamente hacia lo peor de sí mismo. Así me gusta. Verás que aquí, el poder lo es todo. Tú, serás quien nos lleve a la supremacía. Goku no dijo nada más. El odio que sentía por su propio mundo y por aquellos que lo habían traicionado lo impulsó a dar el primer paso. No necesitaba más. No necesitaba comprender. El caos sería su nuevo hogar. Rizebin lo condujo a través de un portal que se abrió a su alrededor. Un paisaje desolado, lleno de desechos de dimensiones olvidadas, seres de todo tipo observándolos con curiosidad. El aire estaba impregnado de un poder oscuro que no podía describir, pero que lo atraía. En el centro de todo eso, se encontraba un edificio sombrío, similar a un castillo, donde muchos otros seres, demonios y criaturas de oscuridad, aguardaban. Al llegar, Rizebin lo presentó ante varios demonios de alto rango. Sin embargo, la mirada de Goku estaba fija en el vacío, como si todo lo que había conocido y querido ya no importara. Su corazón ya no era más que una hendidura fría y vacía. La traición lo había cambiado. Ya no quedaba nada de aquel guerrero bondadoso. El Saiyajin que fue se había desvanecido, reemplazado por alguien completamente nuevo, alguien que no iba a perdonar. Este es el comienzo de tu nueva vida, Goku, dijo Rizebin mientras se alejaba. Aquí, no habrá límites para lo que puedas lograr. Las palabras de Rizebin flotaron en el aire, pero Goku ya no escuchaba. Su mente estaba sumida en el recuerdo de sus seres queridos, aquellos que lo habían despreciado. El dolor no se desvanecía. Solo crecía. Finalmente, se dio la vuelta, mirando la oscura torre frente a él. Su alma ya no estaba atada a la moralidad ni a los lazos de sangre. El poder sería su único propósito. Y, si era necesario, destruiría todo lo que alguna vez conoció para alcanzar la perfección. Nadie, nunca más, lo traicionaría. Oscuridad. Fría. Silenciosa. Insoportable. Eso era todo lo que lo rodeaba. Un abismo donde el tiempo no existía. Donde ni la vida ni la muerte podían alcanzarlo. Allí estaba, suspendido entre el ayer y lo que vendría, sin rumbo, sin palabras. Solo pensamientos.
Solo cicatrices. El cuerpo de Goku yacía dentro de una cámara especial, una creación de Ajuka Belzebub, uno de los 4 reyes Mahou, quien había recibido informes inquietantes sobre la presencia de un ser con un poder jamás antes registrado en el inframundo. Dicebim lo había entregado como una curiosidad peligrosa. Como un artefacto de guerra. Ajuka lo estudió con atención. Observaba los patrones anómalos en su energía. No solo era ki, era algo más. Una fusión imposible de lo divino, lo demoníaco y lo primitivo. En su estado de inconsciencia, Goku irradiaba más poder que una bomba dimensional sellada. Esto, no es normal, susurró Ajuka, ajustando los medidores. ¿Qué clase de alma fue lanzada a este mundo? Pero mientras afuera lo analizaban, adentro, en su mente, el infierno comenzaba. Goku se vio a sí mismo, de pie en un campo abierto. El cielo era rojo, la tierra estaba quebrada. A su alrededor, flotaban ilusiones. No, recuerdos. Proyecciones de un pasado que se negaba a morir. La primera en aparecer fue Kitty. Nunca fuiste un esposo. Solo un monstruo que jugaba a ser humano, dijo con desprecio, su rostro más helado que cualquier técnica de hielo. Intentó responder, pero su garganta no emitía sonido. Luego apareció Gohan. No te odio, papá, solo me avergüenzo de ti. Goku apretó los puños. Sus ojos temblaban. Quería gritar que no era su culpa. Que él solo quería protegerlos. Que siempre lo hizo por ellos. Pero no podía. La culpa lo ahogaba. Y entonces aparecieron todos. Krillin, Piccolo, Vegeta, Bulma, incluso Goten. Uno a uno, le lanzaban frases, todas distorsionadas, duras, irreversibles. Tú traes la destrucción, no la paz. Tu existencia arrastra al universo al caos. Debimos eliminarte antes. Las voces se mezclaron, se superpusieron, hasta que su mente colapsó. El paisaje se rompió en 1000 pedazos, y la oscuridad se transformó en una sala blanca. En el centro, había otra figura. Era él. Pero no él. La misma altura. El mismo rostro. Pero su mirada era distinta. Vacía. Fría. Negra como el abismo. Tú no eres Goku, le dijo aquella copia. Tú eres lo que siempre debiste ser. Eres el resultado de su traición. El final de su paz. Goku no dijo nada. Solo lo miró con un odio que comenzaba a enraizarse. Los perdonaste demasiadas veces. Les diste tu amor. Tu fuerza. Tu vida. ¿Y cómo te lo pagaron? Abandonándote. Apuntándote con sus manos manchadas de hipocresía. Ellos eran mi familia, murmuró finalmente. Su voz era quebradiza, casi infantil. Ya no lo son, replicó la sombra. Si quieres sobrevivir aquí, debes dejar de ser quien fuiste. Ellos mataron a Kakaroto. Y de sus cenizas, debemos nacer nosotros. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Y Goku lo comprendió. No tenía sentido seguir llorando por un mundo que lo enterró vivo. No tenía sentido buscar el perdón de quienes le clavaron el cuchillo en la espalda. Respiró hondo. Y en ese instante, la transformación comenzó. Sus músculos vibraron con una energía que no era suya. O tal vez sí. Era la suma de todo su dolor, todo su odio. Todo lo que había contenido durante años y que ahora brotaba como una tormenta indomable. Su cabello comenzó a elevarse, deshaciéndose lentamente en una energía negra. No era Super Saiyajin. No era Ultra Instinct. No era nada que conociera. Era algo nuevo. Algo muerto. Algo puro. Los sensores de Ajuka se volvieron locos. Las alarmas sonaron en toda la torre. Varios demonios huyeron de la sala, aterrados. La cámara de contención temblaba como si una deidad oscura estuviese a punto de despertar. Ajuka dio un paso atrás. No por miedo. Sino por precaución. Esto no es evolución, susurró. Es ruptura. Las puertas del contenedor se abrieron con un chirrido violento. Y de entre el humo y la energía distorsionada, emergió él. Sus ojos ya no reflejaban compasión. Su rostro era una máscara. No había ira, ni tristeza. Solo una calma antinatural. El silencio antes del huracán. Ajuka apenas logró articular palabra. ¿Quién eres? El Saiyajin alzó la mirada. Aquel al que ustedes enterraron, murió. Caminó lentamente hacia el borde del recinto. Nadie se atrevía a detenerlo. La presión de su ki contaminado hacía que los demonios más débiles cayeran inconscientes. No tengo nombre. No tengo hogar. No tengo propósito más que uno, se detuvo y cerró los ojos por un momento.
Devolverle al mundo el mismo desprecio que me ofreció. Y entonces desapareció, como un susurro entre dimensiones. Solo dejó atrás una ráfaga oscura, y un miedo que se extendió por todo el inframundo. El guerrero que había sido Salvador, ahora era sombra. El silencio del inframundo nunca había sido tan inquietante. La noticia se esparció con la rapidez de un rayo entre los clanes demoníacos, entre los altos mandos del gremio de Ajuka y hasta las sombras más antiguas que yacían dormidas en los rincones olvidados del abismo. Un ser con un poder desconocido había despertado, y no respondía ante nadie. No era un demonio. No era un dios. Era otra cosa. Y ya no se llamaba Goku. Las alas negras de Rizebin Liban Lucifer cortaban el aire como cuchillas mientras descendía al centro de una fortaleza oculta, un bastión sellado bajo el valle de Ágreas. Allí lo esperaba alguien. Una figura femenina de cabello carmesí, sentada en un trono hecho de cadáveres petrificados. Sonreía con sutileza, pero sus ojos brillaban con peligro. Vaya, pensaba que exagerabas, dijo la mujer, entre risas suaves. Pero ese sujeto, esa criatura, ya no es un simple mortal. Rizebin no respondió al instante. No solía incomodarse, pero esta vez, ni siquiera él sabía si lo que había hecho era inteligente o un error fatal. No. No es un simple mortal. Es una bomba de rencor, odio y pérdida, caminando. ¿Cómo lo lograste? Preguntó ella. ¿Cómo lograste traerlo aquí? No lo hice yo, admitió el Lucifer con una mueca burlona. Él cayó por sí mismo. Empujado por los suyos. Ellos lo entregaron. Como los cobardes que son. La mujer sonrió aún más. ¿Y ahora? Rizebin se giró hacia una de las ventanas de piedra negra. Desde allí, podía ver parte del territorio devastado por la explosión de energía que el Saiyajin había provocado tras su despertar. La tierra seguía emitiendo humo. El aire vibraba. Ahora, lo dejamos crecer. Pero no como un aliado. Entonces, ¿cómo qué? Rizebin entrecerró los ojos. Como un arma. Lejos de allí, en una región sin nombre del inframundo, el Saiyajin caminaba solo. Su atuendo ya no era el mismo. Había arrancado los restos de su vieja ropa, como si quisiera enterrar al hombre que una vez fue. Su nuevo vestuario era oscuro, práctico. Una fusión entre armadura ligera y tejido demoníaco, modificado por su propio ki. En su pecho no había símbolo. Ni el de la tortuga, ni el de Whis. Nada. No representaba a nadie. Cada paso que daba era firme. Su mirada ya no se perdía en el horizonte. Ya no buscaba un objetivo, los objetivos vendrían a él. En su mente, el eco de aquella sombra seguía hablándole. No puedes regresar. No debes mirar atrás. Tu fuerza, no necesita emociones. El amor es debilidad. El perdón, una trampa y lo aceptaba. Lo aceptaba todo. De pronto, percibió algo. Un ki. Varios, en realidad. Demonios, criaturas menores. Estaban cerca. Ocultos, creyéndose invisibles. Estaban cazándolo, o tal vez, probándolo. Sonrió. Por primera vez en días. ¿Así quieren jugar? No transformado, sin gritar, sin moverse siquiera, desató una onda expansiva tan precisa que desintegró a 3 de ellos antes de que pudieran tocar el suelo. Los otros intentaron huir. Uno alcanzó a lanzar un hechizo. Otro le rogó piedad. No hubo respuesta. Solo un destello negro, y luego silencio. El último, un demonio con alas deformes, apenas tuvo tiempo de levantar su arma antes de ser tomado por el cuello. ¿Quién te envió? Preguntó el Saiyajin, con voz baja, casi monótona. El demonio temblaba. Yo no lo sé. Solo dijeron que nos enviaban para vigilarte. Para observarte, por orden de Ajuka Belzebú. Un segundo de duda. Solo uno. Luego, un crujido. El demonio cayó muerto. En la torre de Ajuka, el científico demoníaco observaba la escena a través de uno de sus múltiples hechizos de rastreo. Había esperado aquello. Aún así, ver cómo aquel ser se movía sin rastro de humanidad, lo dejó inquieto. Esto no es evolución, repitió en voz baja. Es la caída perfecta. El molde roto de un dios, reconstruido con rabia. Una figura entró en la sala. Seraphale Leviatán, con su acostumbrado tono infantil y una expresión mucho más seria de lo normal. Ajuka, tenemos un problema. Uno de los 4 reyes celestiales de los ángeles caídos ha pedido audiencia. Dicen que vieron una distorsión dimensional, y un aura que reconocieron. Ajuka no levantó la mirada.
Solo pronunció una frase. Diles que no fue un error. Que lo que sintieron, fue el renacer de una tormenta. Esa noche, bajo un cielo carmesí, una voz retumbó en la nada. Una promesa. Un susurro dirigido a un mundo entero. No vine a destruir por odio. Vine a devolver todo lo que me dieron. Uno por uno. Mundo por mundo. Y al final de todo, el Saiyajin sonrió. Una sonrisa rota, vacía, pero real. Porque sabía que esta vez nadie vendría a salvarlos. Una grieta. Una única, delgada línea cruzando el cielo sobre la ciudad de Kuo. Imperceptible para los humanos, invisible para los débiles, pero para los que conocían las fuerzas que gobernaban lo sobrenatural, ese resquicio era un presagio de algo inevitable. Rías Gremory lo sintió primero. No como una amenaza, sino como una presión. Una mirada invisible sobre su mundo. No es magia demoníaca, murmuró alzando la vista desde la ventana del club de ocultismo. Tampoco es sagrada, ni maldita. Es algo diferente. ¿Lo mismo que sintieron los 4 Mao anoche? Preguntó Akeno, acercándose a ella con una bandeja de té entre las manos. Sí. Pero más cerca. Ya no está allá abajo, ahora está aquí. El ambiente se volvió pesado. Todos los miembros del grupo de Rías, incluido Kiba y Koneko, miraron hacia afuera con tensión. Ni una sola palabra fue dicha, pero todos comprendían lo mismo. Algo había atravesado las reglas. Una presencia que no debería estar aquí. A kilómetros de allí, sobre una colina abandonada rodeada por árboles retorcidos, el Saiyajin se mantenía de pie. Sus ojos recorrían el horizonte como si lo analizara pieza por pieza, como si calculara cada estructura, cada energía, cada debilidad. Había llegado al plano terrenal. El viaje no había requerido portales, ni hechizos. Simplemente rompió la barrera con fuerza pura. Como si el universo no pudiera negarle entrada. Una bandada de ángeles caídos lo observaba desde lejos, liderados por un joven de cabello gris oscuro y expresión confiada. Don Aseek descendió con cuidado, sin mostrar amenaza. Así que tú eres el que hizo temblar el inframundo, dijo, intentando disimular el miedo que le invadía. El Saiyajin no respondió. Solo lo miró, evaluando. Dicen que tu poder rivaliza con los dioses. Que ni siquiera los Mao se atreven a detenerte. Silencio. Don Aseek tragó saliva y se acercó 2 pasos. Quizás podríamos entendernos. Nosotros también odiamos a los demonios. Los ángeles. A los dioses. Nos traicionaron también, ¿sabes? Te ayudaremos a destruirlos. Una pausa. Larga. El viento dejó de soplar. Entonces, la voz del Saiyajin resonó. ¿Me estás ofreciendo tu miseria, como si fuera equivalente a la mía? Don Aseek dio un paso atrás. ¿Y yo solo? ¿Tú sufriste viendo morir tu mundo? ¿Fuiste abandonado por tus hijos? ¿Apedreado por los mismos por los que diste tu alma? El aura oscura comenzó a surgir, lenta, pesada. Fuiste ejecutado por los tuyos mientras intentabas protegerlos. Un destello. En un abrir y cerrar de ojos, Don Aseek ya estaba en el suelo, con el pecho abierto por un solo golpe. Los demás ángeles caídos ni siquiera intentaron luchar. Escaparon. Pero uno no lo logró. El Saiyajin lo tomó por la cabeza, sin apuro, sin emoción. No buscó aliados. No buscó comprensión. Buscó equilibrio. Uno que solo puede lograrse, con fuego. El ángel gritó. Pero el fuego negro lo consumió. En el castillo Gremory, Ajuka Belzebub mantenía una conversación privada con Sir Zetz. ¿Entonces estás diciendo que él ya está en el plano humano? Preguntó el rey demonio, con una seriedad poco usual. No solo eso, respondió Ajuka mientras analizaba una serie de datos flotantes frente a él. Está activo. Está, buscando. Pero no por venganza. Él no es como Black. No es un dios megalómano ni un vengador gritando. Es peor. ¿Peor? Ajuka asintió, cruzando los brazos. Es un estratega. Un ente roto que ya no siente. Que no espera redención. Solo responde al cálculo, al castigo. A la lógica más cruel. Si tú me das destrucción, yo te devuelvo 100 veces más. Sir Zetz cerró los ojos un momento. ¿Y crees que atacará Kuo? No ahora. Pero eventualmente. Y cuando lo haga. No vendrá con furia. Vendrá con juicio. Esa noche, Goku se sentó bajo el cielo estrellado, cerca de un lago apartado, sin luna, sin ruido. Las estrellas eran apenas reflejos sobre el agua, y él, por un momento, cerró los ojos. Recordó algo.
Una voz pequeña. Papá, ¿vamos a entrenar mañana? Pero ya no podía responder. Porque no había mañana. Solo presente. Solo este infierno continuo que había aprendido a amar. En lo más profundo del Vaticano, un sello sagrado comenzó a vibrar. Y una voz antigua, sellada durante siglos, pronunció una sola palabra con un escalofrío que llegó a todos los planos. Kakaroto. La ciudad de Kuo aún dormía. Tranquila. Ingenua. Debajo de sus estructuras modernas, sus escuelas llenas de adolescentes, sus templos y bibliotecas, yacía un campo de energía tan antiguo como peligroso. Un nido oculto de poder demoníaco, angelical y caído, contenido, disfrazado. Esa era la verdad que los humanos no veían. Pero alguien, esa noche, caminaba por sus calles como un fantasma. Invisible a los ojos mortales, indetectable para los sensores mágicos tradicionales. Su ki no vibraba como antes. Ahora era silencio. Un vacío absoluto. La figura de cabello oscuro, mirada apagada y pasos calculados se detuvo frente al Instituto Kuo. Una brisa leve movió las hojas de los árboles. Interesante, murmuró. Aquí fue donde todo empezó, ¿o terminará? Cerró los ojos y escuchó. No con los oídos. Con el alma. Con ese instinto asesino que ahora le servía de brújula. Decenas de presencias al interior del edificio. Un par sagradas. Algunas demoníacas. Y una, familiar. Una energía dulce, fuerte, orgullosa, y teñida de pecado. El Saiyajin sonrió apenas. Rías. Dentro del club de ocultismo, el ambiente se volvió repentinamente opresivo. Rías Gremori dejó caer su taza de té al suelo sin siquiera notarlo. La porcelana se quebró en 1000 pedazos, pero nadie se movió para limpiarla. ¿Lo sienten?, preguntó, apretando los puños con fuerza. Sí, respondió Akeno, con un tono que jamás había usado antes. No era miedo. Era otra cosa. Respeto. Precaución. Terror silencioso. Kiba desenfundó su espada sin que se lo pidieran. Koneko se tensó. El aura blanca de su línea sanguínea Youkai comenzó a emerger sin que ella lo provocara. Shenobia se acercó con su espada Excalibur Destruction brillando. Irina, a su lado, murmuraba una oración. Ese ki, no es de este mundo. Rías asintió. Y tampoco debería estar aquí. La puerta del club se abrió sin sonido. No fue derribada ni empujada. Simplemente se disolvió. Y allí estaba él. Alto, oscuro. Su cabello, largo y ondulado como un río negro bajo la tormenta. Sus ojos, vacíos. Sin rabia, sin emoción. Sin perdón. Solo cálculo. Rías no pudo moverse. Boku. La palabra salió sin pensar, como un reflejo. Pero no hubo respuesta. Solo un paso hacia adelante. Kiba se interpuso con valentía. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El Saiyajin lo observó apenas un segundo. Soy lo que crearon, dijo con una voz tan neutra que dolía. Vengo por lo que me deben. ¿Qué, te debemos? Preguntó Akeno, activando su magia de rayos con cautela. Todo. Una presión repentina aplastó el suelo del club. Libros estallaron, cristales se agrietaron. Koneko fue arrojada al suelo de rodillas por el solo peso del ki. Shenobia intentó moverse, pero no pudo. Rías avanzó. Detente, ordenó, aunque su voz temblaba. Sus ojos se encontraron. Azul contra rojo. Tú me lo estás pidiendo. El tono era peligroso. Como el filo de una espada sobre hielo. Tú no estuviste allí cuando decidieron matarme. Tú no gritaste cuando me clavaron esa lanza. Tú no lloraste cuando me enterraron como basura. Eso no fue aquí. Eso no fue nuestro mundo. No, admitió él. Pero ustedes permiten lo mismo. Traicionan a los suyos. Juegan con vidas como si fueran piezas. Justifican el dolor con palabras bonitas. Akeno dio un paso adelante. No somos tus enemigos. Él la miró fijamente. No. ¿Y si decido destruir esta ciudad, quién me detendrá? Silencio absoluto. El aura negra lo rodeó. Era más densa que la oscuridad misma, y a la vez tan pura que no contenía odio, solo decisión. Pero no atacó. Solo se giró. Aún no. Aún no es el momento. Pero nos volveremos a ver. Y entonces, no les hablaré. Solo les mostraré lo que pasa cuando la justicia cae al infierno. Y con un salto, desapareció. Ni un sello, ni una explosión. Solo una ausencia. Como si nunca hubiera estado. Pero el miedo permaneció.
Rías cayó de rodillas al suelo, sudando, temblando. Ese no era Goku, dijo con los ojos perdidos. Era algo peor. En lo más alto del cielo, sobre el planeta, una figura lo observaba todo. Un dios. Uno que ya había cruzado caminos con ese guerrero antes. Whis. Entonces elegiste este mundo. Qué decisión tan dolorosamente lógica. Detrás de él, Big se cruzó de brazos. Si sigue creciendo así, no quedará nada. Whis asintió. Tal vez sea necesario. Tal vez este universo también necesita ser juzgado. Biggs lo miró. ¿Tú también lo abandonaste? Whis bajó la mirada, por primera vez en siglos. No. Pero esta vez, no interferiré. La noche se alargó en Kuo, como si el tiempo se negara a seguir su curso. Como si el universo supiera que un error irreparable acababa de cruzar su línea. Una ruptura. Un vacío imposible de llenar. En el sótano del castillo Gremory, las paredes mismas parecían tensarse. Sir Zetch, Rías y los demás líderes del inframundo habían sido convocados de emergencia. No era común que el rey carmesí perdiera su compostura, pero esta vez, lo hizo. Entró en el mundo humano sin ayuda, sin portales, sin magia. Atravesó el plano dimensional con la fuerza bruta de su energía, dijo Azazel, con el ceño fruncido. No tiene sentido. Esto no es simplemente poder. Esto es, ruptura de leyes. Él es la anomalía, respondió Ajuka, ajustando una pantalla flotante con datos deformes. Cualquier intento de medir su ki termina en error. Los sistemas mágicos no pueden leerlo, y lo poco que capto indica que ha evolucionado más allá de cualquier estado conocido. Supera incluso el ultra instinto. Serafaye se cruzó de brazos con incomodidad. ¿Y qué propone el consejo? ¿Sellarlo? ¿Negociar? ¿Desaparecerlo? Silencio. Sir Zetch bajó la cabeza. Su voz fue baja, pero definitiva. No hay consejo que pueda manejarlo. Él no está buscando destrucción, la destrucción es consecuencia. Rías levantó la mirada, pálida. Lo vi. Lo sentí. No era rabia, no era locura. Era juicio. Como si midiera si merecíamos existir. Azazel cerró los ojos. Eso lo hace más peligroso que cualquier demonio, ángel o dios. No porque quiera matarnos, sino porque está convencido de que debe hacerlo. Al otro lado del mundo, en un bosque devastado, decenas de cuerpos yacían en el suelo. Ángeles caídos, híbridos, magos, incluso un par de dragones menores. Todos habían intentado detenerlo. O peor aún, reclutarlo. Ninguno respiraba. El Saiyajin caminaba entre ellos sin remordimiento. Sin emoción. Solo polvo. Y propósito. Una sombra descendió desde el cielo. Veloz. Audaz. Con una lanza de luz en la mano. ¡Alto! Gritó con autoridad sagrada. Eres una amenaza para el equilibrio de este mundo. El guerrero detuvo sus pasos. Giró lentamente, con indiferencia. Su mirada se posó sobre el joven de armadura blanca. ¿Tú eres Michael? El líder de los ángeles asintió, descendiendo con sus alas extendidas. No he venido a pelear, dijo con firmeza, aunque la tensión era palpable. Pero si lo que dicen de ti es cierto, necesito entenderlo. ¿Por qué estás aquí? Goku lo observó por unos segundos. No me interesa tu paz. No vine a destruir el mundo. Vine a juzgarlo. Michael frunció el ceño. ¿Y quién te dio ese derecho? Una pausa. Nadie. Pero cuando todos los dioses te condenan sin razón, y todos los demonios te aplauden mientras mueres, ya no necesitas su permiso. Solo tomas el derecho con tus propias manos. Eso es tiranía. No, eso es equilibrio. Michael tensó la lanza. Si das un paso más hacia la humanidad, te detendré. Goku lo miró fijamente. Luego bajó la vista. Alzó una piedra del suelo. Pequeña. Insignificante. ¿Ves esto? La lanzó al cielo. Lentamente. Casi flotando. Michael la observó elevarse, y luego congelarse a metros del suelo. El tiempo mismo se había detenido. Un aura plateada, distorsionada, imposible de comprender, cubría el cuerpo del Saiyajin. Su cabello flotaba como si la gravedad lo rechazara. El aire se volvió silencio. La tierra dejó de girar. Y entonces, la piedra cayó. Pero no al suelo. Cayó al espacio. Fue disparada con tal fuerza, sin movimiento visible, que atravesó la atmósfera y dejó una estela ardiente como un cometa moribundo. Michael abrió los ojos con incredulidad. ¿Eso fue?
Un aviso, dijo el Saiyajin. La próxima vez, no será una piedra. Y se fue. No volando. Simplemente dejó de estar allí. En la Academia Kuo, los estudiantes comenzaban su jornada, ajenos a lo que había ocurrido. Pero en lo alto del edificio principal, Issei Oudou contemplaba el cielo. No entendía por qué. Pero desde hace un par de noches, algo lo oprimía. Algo que no era su gear, ni su instinto de dragón. Era otra cosa. Un llamado frío, que le recordaba que el infierno ya no estaba debajo. Estaba caminando a su lado. Drake, ¿tú también lo sientes? El dragón en su interior se mantuvo en silencio por varios segundos. Sí, compañero. Lo siento. ¿Qué es? No es un enemigo. Es un castigo. Esa noche, en el límite entre el plano astral y el infierno, un alma antigua despertó. Un dios olvidado. Uno que reconoció esa energía. Él ha regresado, sus ojos brillaron con un fuego blanco. Entonces el juicio, ha comenzado. El frío era más intenso que nunca en el inframundo. Y no era el clima. Era el miedo. Los líderes de cada facción sabían que, por primera vez en siglos, no estaban en control. Ni los demonios con sus linajes reales. Ni los ángeles con sus códigos sagrados. Ni los caídos, con sus maquinaciones. Todos habían sentido esa energía. Y más aún, habían sentido el vacío. Goku. Ese nombre que alguna vez representó esperanza, fuerza, luz, ahora era sinónimo de silencio. De juicio. Y no por lo que decía. Sino por lo que no decía. Azazel caminaba por los pasillos del castillo Gremory, con un dossier de archivos sellados en una mano y su habitual humor enterrado bajo toneladas de tensión. Entró en la sala de guerra. Estaban todos. Sirzex, Rías, Serafall, Ajuka, Sona, Balí, incluso el anciano Tani. Ya no es una amenaza. Es una constante, declaró sin rodeos, arrojando el dossier sobre la mesa. Todos nuestros sensores mágicos están comenzando a reconfigurarse alrededor de su energía. El universo lo está aceptando como parte del equilibrio. Eso no tiene sentido, dijo Sona, ajustándose los lentes. Nada debería ser capaz de alterar el plano natural con tan solo existir. Él no es natural, interrumpió Ajuka, observando las fórmulas flotantes que llenaban la sala. Él es la excepción. Como un error que no se puede borrar porque el sistema comienza a depender de él. Balí, en silencio, apretó los puños. ¿Y si es tan poderoso, por qué no nos destruye ya? Porque está esperando, respondió Sirzex con gravedad. Goku no quiere venganza. Quiere que el mundo entienda por qué merece ser castigado. Está dejando que veamos su sombra, para que cuando llegue la luz, no podamos soportarla. Rías cerró los ojos. Recordó su mirada. Esa calma que no era humana. Ese dolor congelado en los bordes de una sonrisa rota. Está midiendo nuestras almas. En una zona remota del continente europeo, una explosión mágica sacudió los cielos. Dos clanes antiguos, los Lougaror y los Berger, se enfrentaban por un fragmento sagrado que había emergido del suelo tras un terremoto dimensional. Pero ambos se detuvieron al mismo tiempo. Porque un solo paso quebró el campo de batalla. El Saiyajin descendió desde el cielo. Su ropa aún conservaba fragmentos de la antigua tela Saiyajin, pero ya era irreconocible. Negra, rasgada, simbólica. Sus botas hundían la tierra a cada pisada. No llevaba armas. No necesitaba ninguna. Los líderes de ambos clanes se enfrentaron a él. Este es un asunto entre razas antiguas. Fuera de aquí. Gritó un guerrero de más de 3 metros, cubierto de tatuajes mágicos. El guerrero avanzó. Una mirada. Un solo destello de su aura. El gigante cayó de rodillas. Sangre brotó de su boca sin que lo tocara. El otro líder intentó invocar una runa de exilio. No alcanzó a pronunciar la segunda sílaba. El sello colapsó en su propia dimensión. Goku alzó la mano. Y el fragmento sagrado, un trozo de lanza con escritura celestial, flotó hacia él. Lo miró apenas. Esto mató a un dios hace siglos. Pero no pudo salvarlo de su arrogancia. Lo aplastó entre los dedos. Ni siquiera se inmutó. El artefacto divino, milenario, colapsó como un cristal roto. Los clanes se arrodillaron. No por devoción. Por miedo. El guerrero siguió caminando, como si nada. Como si el mundo fuera solo un camino para cruzar, antes del verdadero juicio. Mientras tanto, en la dimensión carmesí, Whis observaba las proyecciones del flujo cósmico. Las líneas del destino se habían deformado.
Donde antes había colores, ahora había sombras. Donde había posibilidades, ahora solo quedaba una línea. Bill se acercó lentamente, serio. ¿Sigue creciendo? Ya no es crecimiento, murmuró el ángel. Es transmutación. Se está convirtiendo en algo que no podemos clasificar. ¿Y tú qué harás? Lo que siempre hago. Observar. Pero si llega a tocar la línea del corazón del universo, entonces, ni siquiera Zeno podrá detenerlo. Bill tragó saliva. Nunca lo había visto hablar así. Y menos sobre alguien que alguna vez llamaron amigo. En Kuo, Rías caminaba sola por los pasillos del instituto. Su mente no descansaba. Las palabras de su hermano, la tensión de Azazel, la mirada de Goku, todo la perseguía. Hasta que lo sintió. Apareció frente a ella, como un espejismo. Solo unos pasos adelante. No viniste a matar. Pero sí a buscar algo, dijo sin mirarlo. Él no respondió. Su rostro estaba quieto. Sin expresión. ¿Por qué elegiste este lugar? Él se giró lentamente. La miró. Y esa vez, por primera vez desde su regreso, habló sin juicio. Porque este lugar creyó que podía ser mi hogar. Silencio. Y cuando más lo necesité, todos miraron hacia otro lado. Yo no. No me mientas, Rías. Estuviste allí, miraste. Y no hiciste nada. Ella retrocedió un paso. Sintió como algo se rompía en su pecho. ¿Qué quieres de mí? Él se acercó. La miró directamente. Nada. Entonces, ¿por qué no me matas? Porque tú ya estás muerta por dentro. Igual que yo. Y se fue. Sin volar. Solo desapareciendo en el aire. Dejándola sola. Llorando por primera vez en años. En el centro del universo, un orbe dorado comenzó a temblar. Una voz sin forma resonó. Él ha cruzado la línea. Otra voz, más antigua, respondió. Entonces, prepárense. Porque cuando el Saiyajin sin alma llegue a este núcleo, todo lo que fue, dejará de ser. El sol no había salido en Kuo desde hacía días. Aunque era mediodía, una neblina espesa, antinatural, cubría la ciudad. Las aves no cantaban. El viento no soplaba. Todo se había detenido. Como si el mundo esperara que algo terminara de romperse. En el interior de la academia, Rías Gremory apenas podía concentrarse. Las palabras de Goku la habían atravesado con más crueldad que cualquier espada demoníaca. Tú ya estás muerta por dentro. No era solo dolor. Era verdad. Una verdad que se negaba a aceptar desde el día de la traición. Aquel día en que lo dejaron solo. Aquel día en que se marchó en silencio, con la sangre manchándole las botas y el alma hecha cenizas. Ya no es él, susurró Aquino, entrando en el salón de juntas del club de ocultismo. Lo he sentido. Lo he mirado. Eso no es Goku. Eso es lo que queda de él, una carcasa arrastrada por odio puro. Kiba cruzó los brazos, apretando los dientes. Y sin embargo, no ataca sin razón. No destruye sin emoción. No arrasa porque sí. Nos deja vivir. Nos deja ver lo que se convirtió. Como si quisiera que lo recordáramos. No es memoria, dijo Rías, con los ojos clavados en el suelo. Es castigo. Quiere que cada uno de nosotros cargue con el reflejo de su caída. La habitación se tornó helada. No por magia, ni por un ser externo. Sino porque todos sabían que ella tenía razón. En el reino celestial, Michael se reunía con los 7 serafines. El ambiente era tenso, agrietado por el eco de lo inevitable. El Saiyajin ya no responde a las leyes celestiales ni infernales, afirmó Uriel. Tampoco se somete a los sellos del tiempo. La creación, se quiebra a su paso. Gabriel alzó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Y si no es destrucción lo que busca? ¿Y si está buscando redención? ¿Redención para quién? Preguntó Miguel, seco. ¿Para él, o para nosotros? Todos guardaron silencio. Hasta que una luz dorada descendió, lentamente. Era Dulio Gesualdo, el exorcista sagrado. Yo lo enfrenté, dijo, arrodillado ante Michael. En Roma. Intenté sellarlo. Recité cada verso. Cada ley. Cada palabra divina. ¿Y qué ocurrió? Preguntó Rafael. Dulio tembló. No hizo nada. Solo me miró. Y lloré. No por miedo. Lloré, porque entendí que yo era la injusticia que él había venido a juzgar. En lo más profundo del inframundo, Balí meditaba, rodeado por su aura blanca. Albión, su dragón, permanecía en silencio, hasta que finalmente habló. ¿Lo sientes, niño?
Sí, respondió Balí, con los ojos cerrados. Su presencia ya no es física. Está entrando en los corazones de los fuertes. Como un virus que se alimenta del pasado. Eso no es odio común. Es dolor convertido en forma. Un alma rota que se rehusó a desaparecer, y se volvió Dios. Balí abrió los ojos. No por temor, sino por reconocimiento. Lo admiré alguna vez. Ahora no sé si debo temerle, o seguirlo. Albión rugió suavemente en su mente. Tal vez no puedas hacer ninguna de las dos. Tal vez solo debas sobrevivir. Esa noche, Goku reapareció. En un templo abandonado, olvidado entre ruinas del viejo Japón, donde las almas errantes se aferraban a las paredes. Allí lo esperaban. Sabía que vendrías, dijo un hombre con cabello blanco, el rostro joven y ojos vacíos de emoción. Era Zamasu. O lo que quedaba de su esencia. Una manifestación reconstruida por el odio del tiempo. Reunido por la distorsión que el propio Goku estaba creando. Tú eres la prueba de que el juicio es necesario, dijo el Saiyajin, sin emoción. Y tú, eres la ironía, respondió Zamasu, con una sonrisa amarga. El mortal que se volvió lo que más odié. Un dios sin juicio. Goku no respondió. En su palma, una esfera negra de ki puro se formó. No era energía. Era sentencia. Zamasu alzó la mano, cubriéndose de una barrera celestial. Pero no duró. El ataque no impactó. Lo atravesó. Como si fuera aire. Como si el alma de Zamasu no mereciera siquiera sentir dolor. Y entonces, se desintegró. En silencio. Sin gritos. Sin gloria. Solo polvo arrastrado por el juicio de un ser que ya no se llamaba a sí mismo guerrero. En el plano divino, Zeno-sama observaba el vacío con atención. Whis estaba a su lado. Bills, detrás. Todos sabían lo que venía. ¿Se aproxima? Preguntó el pequeño dios. Sí, mi señor, respondió Whis con suavidad. Goku ya no está en la línea del tiempo. Está creándola a su antojo. ¿Y qué hay del universo? Preguntó Bills con voz grave. El universo. Está comenzando a obedecerle. Y mientras todos los planos temblaban, Goku se sentaba en lo alto de una montaña. La mirada al vacío. Nadie lo acompañaba. Pero dentro de él, una voz surgió. Una que no escuchaba desde hace tiempo. ¿Vale la pena, Kakaroto? Era Bardock. Una proyección de su subconsciente. No un alma, no una ilusión. Solo un recuerdo que no podía borrar. No lo sé, padre, susurró. Pero al menos esta vez. Nadie me olvidará. Sus ojos brillaron. Y el cielo, por primera vez en siglos, lloró. La noche no terminaba. Como si el mismo tiempo se negara a avanzar. En el mundo humano, los relojes comenzaron a fallar. Las agujas giraban en direcciones opuestas, los segundos se alargaban sin sentido. Nadie dormía. Ni siquiera los demonios más antiguos. El equilibrio que sostenía los planos se tambaleaba con cada paso de aquel que una vez fue llamado héroe. Goku. Pero para los que lo conocieron de verdad, él ya no existía. Solo quedaba la sombra de lo que había sido. En un rincón olvidado del infierno, los gritos de las almas condenadas se silenciaron. Como si incluso el sufrimiento eterno respetara la presencia del recién llegado. Entre los vapores de azufre, los muros de roca negra temblaron. Los dragones infernales se replegaron a sus cuevas. Y los guardianes, demonios que nunca habían conocido el miedo, cayeron de rodillas ante él. Sus pasos eran lentos. No porque dudara, sino porque ya no tenía apuro. Lo esperaba él. Mephistófeles. Un ser antiguo. Uno que existía antes de la caída de los ángeles. Un arquitecto del caos. Su poder era descomunal. Pero incluso él, sintió un nudo en el estómago al ver esa figura avanzar sin rastro de emoción. Así que viniste, Saiyajin, dijo con voz rasposa y amarga. ¿Vas a destruirme? El silencio fue la única respuesta. Fuiste creado para salvar. Y ahora, eres la sentencia de los mundos. Qué curioso, ¿no? Sonrió Mepisto, alzando una copa de sangre infernal. Al final, todos caen. Incluso tú. Los ojos de Goku no mostraron ira. No había fuego en ellos. Solo un abismo. ¿Qué buscas? Preguntó el demonio, perdiendo lentamente la sonrisa. ¿Venganza? ¿Castigo? ¿Redención? Equilibrio, respondió él, finalmente. ¿Equilibrio? ¿Y crees que borrando a los que te fallaron lo lograrás? Goku lo miró. Una mirada que congelaba el alma. Que vaciaba la voluntad. No los estoy borrando. Los estoy obligando a mirarse.
Y con un simple gesto, el infierno se agrietó. No fue un ataque. Fue un colapso existencial. Como si el propio plano se diera cuenta de que ya no tenía autoridad sobre aquel ser. Mefisto trató de levantar su magia. Círculos oscuros lo rodearon. Invocaciones prohibidas. Pactos sellados con sangre de dioses. Pero nada funcionó. Goku estiró la mano. No lo tocó. Solo pronunció una palabra. Arrepiéntete. Y Mefisto se derrumbó. No por un golpe, sino por el peso de sus propios pecados, materializados en miles de imágenes que lo envolvieron, lo asfixiaron, lo redujeron a cenizas. No quedó ni su nombre. Mientras tanto, en el castillo Gremory, el ambiente era una bomba de emociones. Rías no dormía. Había comenzado a tener visiones, pesadillas donde lo veía, donde sentía su energía envolviéndola, no para dañarla, sino para mostrarle lo que ella había permitido. En su cuarto, rodeada de los papeles que alguna vez usó para diseñar estrategias, se quebró. ¿Qué hice? Susurró, mirando el techo con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué le hicimos? Akeno, que estaba afuera, escuchó cada palabra. Pero no entró, porque ella también tenía una culpa que la devoraba en silencio. Lo sabíamos, dijo con un hilo de voz. Lo sabíamos. Y nadie hizo nada. En la dimensión celestial, Michael se encontraba de pie frente a los portales de la creación. Detrás de él, miles de ángeles rezaban. Todos en silencio. Todos sabiendo que esta vez, no era un demonio, ni una amenaza infernal lo que los aterraba. Era un hombre. Un hombre traicionado. Un hombre al que le arrebataron todo. Un hombre que amó más de lo que cualquier dios pidió, y fue dejado a morir. Michael bajó la cabeza. Por primera vez, sintió que la justicia no estaba de su lado. ¿Y si el error, fuimos nosotros? Preguntó Gabriel, detrás de él. Michael no respondió. Porque en su corazón, ya lo sabía. En un rincón del universo, Beerus flotaba con los ojos cerrados. Whis lo observaba. Pero no hablaba. El dios de la destrucción finalmente abrió la boca. Peleé contra él. 1000 veces. Lo reté. Lo humillé. Y aún así, él me respetó. ¿Y tú, a él? Preguntó Whis suavemente. No lo suficiente. El silencio los cubrió. Whis. ¿Sí? Cuando llegue el momento, no interfieras. Deja que me enfrente a él. Una última vez. Whis bajó la mirada. No porque dudara, sino porque ya sabía lo que iba a ocurrir. Esa noche, el cielo de Kuo se quebró. No con truenos. No con lluvia. Con fuego estelar. Una grieta abrió el firmamento. De ella, descendió un aura oscura. Luminosa y aterradora a la vez. El espacio temblaba. La gravedad se rompía. Y en medio de esa luz, apareció él. Goku. Frente al edificio de la escuela, en el mismo lugar donde conoció a los que hoy lo habían olvidado. Ya no quiero que recuerden, murmuró, observando el horizonte. Ahora, quiero que se arrepientan. Y entonces, por primera vez desde su regreso, liberó su poder real. No una transformación. No una técnica. Sino su verdadera esencia. El universo se arqueó. Los mundos comenzaron a vibrar. Y los corazones de todos los seres, supieron que el juicio final no vendría de los cielos, sino de un alma rota, que nunca debió ser traicionada. El silencio cayó sobre Kuo como un manto de plomo. El mundo, dejó de moverse. El tiempo ya no fluía en líneas. Los segundos se alargaban, las dimensiones colapsaban sobre sí mismas, y la realidad temblaba bajo el peso de una sola verdad. Goku había dejado de contenerse. Lo que descendió aquella noche no fue un guerrero. Ni siquiera un dios. Fue una entidad. Un ser por encima del bien y el mal, que había dejado de luchar por justicia y ahora exigía redención mediante el castigo. Y nadie, ni siquiera los dioses, podía oponerse. En la Academia Kuo, las alarmas mágicas se dispararon, aunque ya era inútil. Rías, Akeno, Koneko, Kiba, todos lo sintieron. Pero ninguno pudo moverse. Sus cuerpos estaban congelados, no por magia, sino por puro terror existencial. No sabían si corrían peligro, pero sí sabían una cosa con claridad. Él había venido por ellos. Y no necesitaba hablar para hacerlo saber. No puede ser, murmuró Kiba, de rodillas, con las manos temblando. No es posible. Pero era real. La presión espiritual del Saiyajin había quebrado la barrera entre mundos. El plano terrenal y el espiritual colapsaban. Las líneas mágicas del mundo se enredaban como serpientes, cediendo ante su voluntad.
Desde la azotea del edificio, él los observaba. No con odio. Con desdén. Con la frialdad de alguien que ya no ve personas, sino errores que deben ser corregidos. Muevan las tropas. Gritó Circex desde el otro lado del inframundo, rodeado de generales demoníacos. Ajuka Belzebub ya analizaba cada patrón de energía emitido por Goku, y aún así, su rostro mostraba desesperación. No hay patrón que se pueda analizar, dijo. No es una energía estable. Es una paradoja viva. Él es el caos y el orden coexistiendo sin equilibrio. Graifia, con los puños apretados, preguntó en voz baja. ¿Está aquí, para matarnos? Circex bajó la cabeza. No. Si quisiera, ya estaríamos muertos. Él está aquí para que suframos lo que él sufrió. Un infierno de conciencia. Desde el cielo descendió Balí, rodeado de un aura brillante. Lo enfrentaré, dijo sin vacilar. Estás loco. Gritó Azazel desde la cima de la torre. Tú no tienes idea de lo que ese monstruo se ha vuelto. Balí no respondió. Solo flotó en dirección a Goku, quien seguía sin moverse. Y al estar frente a él, lo miró con decisión. Yo no soy tu enemigo. Pero si lo que haces va a destruir este mundo, entonces, lo defenderé. Goku lo observó. Y por primera vez en toda su nueva existencia, habló con una voz que no era cruel ni vacía, sino profunda, devastada. Yo defendí este mundo, más de una vez. Su voz hizo eco en el alma de Balí. Defendí gente que me dio la espalda. Salvé amigos que me usaron. Morí por quienes me condenaron. Cerró los ojos. ¿Y ahora tú, me detendrás? Balí sintió su voluntad resquebrajarse. Pero dio un paso adelante. No por ellos. Por los inocentes que aún creen. Por los que aún aman. Por los que tú, dejaste de ver. Goku alzó la mirada, y por un segundo, sus ojos mostraron un destello, de duda. ¿De humanidad? Pero desapareció. Y lo golpeó. Un solo puñetazo. No con rabia, sino con la decisión de un verdugo. Balí fue lanzado a kilómetros de distancia, cruzando edificios, bosques, montañas. No murió. Pero no podía moverse. Ni siquiera hablar. No por el dolor físico, sino por el peso de la verdad que sintió dentro de él. En el templo celestial, Zeno-sama observaba la escena. ¿Y si destruimos ese universo? Whis negó con suavidad. No serviría. Él ya no pertenece a ese universo. Ni a ningún otro. Ya está por encima del multiverso. Entonces, ¿quién puede detenerlo? Bills, desde la sombra, habló por fin. Yo. Todos lo miraron. Pero Whis cerró los ojos. No podrás. ¿Por qué lo dices? Porque esta vez, él no pelea por ganar. Pelea, porque ya no tiene nada que perder. En Kuo, Rías se puso de pie. El miedo no había desaparecido, pero su alma ardía. Si va a castigarnos, que lo haga. Pero voy a decirle la verdad. Salió al campo, cruzó el patio devastado. Lo encontró de espaldas, mirando al cielo como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Goku. Gritó, con el pecho agitado, la voz temblorosa. Él giró lentamente. ¿Vienes a pedirme perdón, o a justificar lo que hiciste? Ella no supo qué decir. No quiero que me perdones. No merezco eso, dijo, tragando saliva. Solo quiero que sepas que sí me duele. Que me dolió cada vez que miré atrás y no te vi. Que aún te veo en mis sueños, y en mis pesadillas. El Saiyajin no respondió. Pero una lágrima cayó por la mejilla de Rías. Fallamos. Como tus amigos. Como tus aliados. Como personas. El silencio se alargó. Hasta que Goku habló. Y su voz retumbó como un eco eterno. ¿Y si fuera al revés? Si yo hubiera fallado. Si yo los hubiera traicionado, ¿me habrían perdonado? Rías bajó la mirada. No lo sé. Goku se acercó. Exacto. Y con eso, desapareció. Sin sonido. Sin luz. Solo la sensación de que el verdadero juicio, apenas comenzaba. En el centro de la ciudad de Kuo, donde la quietud se había vuelto ley, se alzó un pilar de energía negra que atravesó el cielo mismo. No era un ataque. Era una advertencia. Una presencia. El corazón de una tormenta que no destruía con furia, sino con el peso aplastante de la verdad. Los cielos lloraban cenizas. El mundo ya no parecía un lugar para los vivos. Y en medio de esa oscuridad, él regresó. Goku reapareció en un campo árido, lejos del castillo Gremory. Sus pies tocaron la tierra, y ésta se agrietó como si no pudiera sostenerlo.
No porque pesara, sino porque su existencia ya no encajaba con la armonía de ningún plano. Alzó la mirada. Lo que viene, será silencio. Susurró. Detrás de él, una grieta dimensional se abrió. Del otro lado emergió Beerus. El dios de la destrucción caminó hacia él con calma. No con soberbia. No con amenaza, sino con una extraña mezcla de respeto y resignación. Te dije que vendría el día, ¿recuerdas? Dijo, con las manos a la espalda. En el que tú y yo, no estaríamos en lados opuestos, ni del mismo lado. Solo, al mismo nivel. Goku no respondió. Beerus suspiró. ¿Ya no queda nada de él? Preguntó. Del tonto que creía que todos merecían ser salvados. Del idiota que ofrecía la mano incluso a quienes lo traicionaban. Goku cerró los ojos. ¿Y si ese tonto fue el que permitió que todo ocurriera? ¿Y si por confiar, fue destruido? Entonces no eras tonto, dijo Beerus, soltando un aura violeta que hizo temblar el aire. Eras bueno. Y por eso, eras peligroso. Se lanzaron. El choque no fue visible para los mortales. Fue una colisión que desgarró dimensiones. Rayos dorados, violetas, negros y rojos danzaban en el cielo como lenguas de caos. Cada golpe de Goku era como el juicio de una estrella. Cada bloqueo de Beerus, una resistencia contra el fin de los tiempos. Los árboles morían solo con la onda expansiva. Las montañas se desintegraban como polvo. Los mares se partían en dos sin siquiera ser tocados. Goku giró en el aire, cargando energía pura. No un ki común, sino algo ancestral. Algo que estaba más allá del ultra instinto. Más allá de la destrucción y de la creación. Beerus retrocedió. No por miedo. Sino porque entendió. Ese poder, no es para luchar. Goku lo miró desde lo alto, envuelto en llamas oscuras, con una calma inhumana. No vine a luchar. Vine a purgar. En Kuo, Rías cayó de rodillas. El corazón le latía con violencia. Lo sentía. Cada golpe. Cada grito apagado. Cada destello de una batalla que el mundo no debía presenciar. A su lado, Akeno apretaba el pecho con fuerza. Está peleando contra Beerus, no es una pelea. Dijo con eco, con voz fría. Es una despedida. Todos lo sabían. Esa batalla, era el clímax final de lo que alguna vez fue Goku. En el campo devastado, Beerus jadeaba. Sangre púrpura manchaba su mejilla. Nunca me contuve contigo, admitió. Goku flotaba a unos metros, como una figura celestial caída. Lo sé. Por eso te respeto. Beerus sonrió, cansado. ¿Y me matarás? No. No eres uno de ellos. Beerus bajó la cabeza. Entonces, ¿por qué luchaste? Goku giró la vista al cielo. Porque quería sentir, si aún quedaba algo de mí en este cuerpo. Hubo un silencio largo. Solo el viento susurraba. ¿Y, queda? Preguntó el dios. La respuesta fue un susurro. Ya no. Con un movimiento leve, Goku liberó una esfera de energía oscura, tan pura que el espacio a su alrededor fue absorbido. Pero en lugar de lanzarla a Beerus, la clavó contra el suelo. Y la tierra tembló. Desde el inframundo, Sircex observaba los registros mágicos. La esfera creada por Goku no era destructiva. No era una bomba. Era una marca. Un sello que alteraba el equilibrio. Está marcando este mundo, como territorio de juicio, dijo, horrorizado. Ajuka apenas murmuró. Está, preparando la ejecución. Mientras tanto, en el templo de los dragones, Drive rugía con fuerza. Por primera vez desde su encarcelamiento en el Sacred Gear, temblaba. Él ya no pertenece a este mundo. No es Saiyajin, ni dios, ni ángel, ni demonio. Él es, el final del ciclo. Issei, temblando, se aferró al brazo donde Drive vivía. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo detengo? No puedes, respondió la voz. Solo puedes elegir de qué lado estarás. Cuando el juicio comience. Beerus cayó de rodillas, no por debilidad, sino por rendición. No puedo salvarte, dijo. Pero te entiendo. Goku, sin emociones, se alejó. No necesito salvación. Ya no hay nada que salvar. Esa noche, en todos los mundos, celestiales, demoníacos, humanos y divinos, se oyó la misma voz. Un eco en el alma de cada ser vivo. Yo fui traicionado. Yo fui olvidado. Yo fui sacrificado. Ahora, yo seré la justicia. Y con esa promesa, el cielo se partió en dos. La verdadera guerra estaba por comenzar. Las campanas del apocalipsis ya no sonaban en el cielo.
sonaban en el alma. Aquel que alguna vez fue el protector de la tierra, el guerrero de corazón puro, se había convertido en algo que los dioses temían nombrar. No era venganza lo que alimentaba su poder, ni siquiera odio. Era vacío. Y del vacío nacía el juicio. En el inframundo, los 4 reyes Mao se reunieron por última vez en la cámara sellada. Sircex, Ajuka, Serafall y Falbium mantenían la mirada fija en el cristal central, que proyectaba una visión de Goku de pie en la cima de la antigua Torre de los Dragones, con los brazos cruzados y la mirada al horizonte. ¿Ya no quedan dudas?, preguntó Serafall, con la voz quebrada. No, respondió Ajuka. No es un error. Él está estableciendo los pilares de una nueva estructura dimensional. ¿Qué significa eso?, interrogó Falbium, esta vez serio. Sircex fue directo. Significa que quiere borrar los pilares actuales. Cielo, inframundo, Grigori, humanos, dioses. Todo. ¿Y crear qué?, susurró Serafall. Nada, dijo Ajuka. Solo silencio. En la tierra, Issei corría. Sus piernas sangraban. Su cuerpo se arrastraba por los restos calcinados de lo que alguna vez fue el bosque sagrado de los Youkai. Sus ojos lloraban, no por dolor, sino por impotencia. Goku. Gritó entre los ecos, jadeando. No eras así. No puedes hacer esto. Pero lo que respondió no fue una voz. Fue una imagen. Desde el cielo descendieron sombras en forma de guerreros caídos, recreaciones espectrales de todos aquellos que alguna vez murieron frente a Goku, y lo traicionaron. Sus rostros eran máscaras sin alma. Piccolo. Vegeta. Krillin. Bulma. Hasta Gohan. Todos recreados como símbolos del desprecio que lo destruyó. Issei se congeló. Esto no es real, pero sí lo era. Porque para Goku, ya no existía la diferencia entre ilusión y verdad. En el Vaticano Celestial, Miguel, el líder de los ángeles, descendía con sus alas extendidas. A su lado caminaban decenas de serafines preparados para luchar. No por fe, sino por supervivencia. Ha dejado de ser un alma redimible, dijo, sin mirar a nadie. Ahora es una amenaza que ni el mismo Zeno-sama parece dispuesto a eliminar. Un ángel más joven se atrevió a hablar. ¿Y nosotros qué haremos? Miguel alzó su espada de luz. Resistiremos, hasta que nos borre. Mientras tanto, en un rincón del multiverso, Zamasu, aquel que alguna vez quiso purgar a los mortales, observaba desde el limbo con una sonrisa torcida. Yo deseé un mundo sin humanos. Él quiere un mundo sin nada. Veo ahora lo que realmente significa ser absoluto. Y por primera vez, un dios que se creyó justo, sintió miedo. En el corazón de Kuo, Rías, Akeno, Kiba y Koneko estaban reunidos frente al círculo mágico más antiguo de los Gremori. Habían decidido lo inevitable. Vamos a enfrentarle, dijo Rías con la voz firme. No para matarlo. Sino para decirle, que aún vuele. Akeno asintió, temblando. Y que no todos quieren verlo arder. Kiba desenvainó su espada. Y si morimos, será mirando sus ojos. No su sombra. Koneko respiró hondo. Ojalá él vea lo que nosotros no vimos antes, y así lo hicieron. Rompieron las reglas del tiempo. Cruzaron dimensiones. Irrumpieron en la cima de la montaña donde Goku contemplaba los restos de un universo fracturado. Él no los miró al llegar. Solo habló, con voz baja, apagada. ¿Por qué siguen aquí? Rías dio un paso adelante. Porque aún no hemos terminado de llorarte. Un silencio. Y entonces, él se giró. Sus ojos, vacíos. Sin ira. Sin perdón. ¿Llorarme, después de usarme? Akeno se mordió el labio. Kiba bajó la mirada. Koneko tragó saliva. Pero Rías no tembló. Sí. Porque fuimos cobardes. Porque fuiste el único que nunca pidió nada, y nosotros te lo quitamos todo. Goku los observó. Y durante un instante, su energía titubeó. Como si algo se agrietara en su interior. Pero entonces, habló de nuevo. ¿Ustedes quieren morir de pie? Kiba alzó la espada. Queremos morir mirándote a los ojos, Goku. Él asintió. Entonces, los honraré. Y en un instante, todo explotó en luz. Desde el cielo, Bray y Albion rugieron al unísono. Ahora, Issei. Libera el balance breaker total. Issei gritó con todas sus fuerzas, atravesando la dimensión que lo separaba del campo de batalla. No voy a dejarte solo otra vez. Goku. Y cuando llegó, el mundo se detuvo. Porque lo que encontró no fue una masacre.
No fue una explosión. Fue Goku, de rodillas. Rías frente a él, con lágrimas en el rostro. Y las manos de Goku, temblando. ¿Por qué? Susurró. Rías tocó su rostro. Porque aún quedas tú. Goku cerró los ojos. Y por primera vez, una lágrima cayó. El silencio. Eso fue lo primero que llegó. Ni el viento, ni los rugidos del poder, ni siquiera los latidos del universo se atrevieron a interrumpir ese instante. Goku, de rodillas, frente a Rías, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Era más devastador que 1000 batallas. Porque no era una derrota. Era una grieta. Issei llegó unos pasos después, su Sacred Gear chispeando, su armadura rota. Se detuvo, sin poder creer lo que veía. Goku, el ser que había hecho temblar a los dioses, el que rechazó su pasado, su especie, su bondad, estaba temblando. Pero no de miedo. Sino de conflicto. ¿Por qué no me dejaron destruirlo todo? Murmuró Goku, con la voz quebrada. ¿Por qué no me dejaron acabar con ellos como me acabaron a mí? Rías, con el rostro empapado en lágrimas, no retrocedió. Porque si lo hubieras hecho, no habrías sido tú. Habrías sido, ellos. Goku alzó lentamente la mirada. Issei, detrás, asintió. Sí, nos fallamos. Todos. Pero si tú caes, entonces nadie más tendrá el derecho de levantarse. Tú eras nuestra última esperanza, y nosotros te empujamos al abismo. Gritó Akeno, apareciendo junto a ellos, sus alas extendidas, lágrimas marcando su rostro. Y sin embargo, sigues ahí, sin matarnos. Kiba se arrodilló. Por eso no vinimos a detenerte. Vinimos a pedirte, que no mueras contigo mismo. Goku cerró los ojos. Su mente se vio envuelta por los ecos del pasado. Gohan alejándose, Vegeta dándole la espalda, Bulma llamándolo monstruo, Whis negando su existencia, Bills volviéndose contra él, el resto, dejándolo atrás. Traiciones no solo físicas, sino emocionales. Pero en medio de ese abismo, una imagen brillaba. Pan, corriendo hacia él, riendo, sin juzgar. Pan, susurró con una voz tan frágil que incluso el aire pareció sostenerla. El ki oscuro que lo envolvía, ese poder que había conquistado y que ya no era ni Saiyajin ni divino, se contrajo. Como si dudara. Como si, sintiera. Pero no todos compartían esa visión. Desde la dimensión celeste, Zeno-sama observaba la escena en completo silencio. A su lado, los guardianes reales intercambiaban miradas tensas. ¿Va a cambiar? Preguntó uno de ellos. Zeno no respondió. Pero alzó una mano. Y el botón rojo. En el inframundo, Sirzex sintió un escalofrío. No, no puede ser. Ajuka se volteó con pánico. Zeno, quiere borrar este universo completo. A través de un portal, apareció Whis. Esta vez no como guía ni tutor, sino como testigo obligado de su propia ruina. Goku, su voz cargaba culpa. Si quieres detener esto, solo hay una forma. Debes regresar a quien eras antes. Ya no existe ese Goku, susurró el guerrero, poniéndose de pie. Su ki tembló. La tierra lloró. El cielo rugió. Pero quizás, dijo, mirando a Rías, luego a Issei, a Kiba, a Akeno, quizás pueda ser, algo nuevo. Y entonces, sucedió. Goku extendió ambos brazos. Todo el poder oscuro que había absorbido, toda la energía corrupta que había recolectado en su exilio, comenzó a condensarse en una esfera. Pero no la alzaba para destruir. La alzaba, para sellarla. Voy a contenerlo, en mí. Toda esa oscuridad. Todo el dolor. Todo lo que soy, lo voy a encerrar. Y cuando desaparezca, lo hará conmigo. ¡No! Gritó Rías. No tienes que morir. Él sonrió, por primera vez. Tal vez sí. Pero no hoy. Y entonces, antes de que el botón fuera presionado, antes de que el universo colapsara por orden divina, una explosión de luz cubrió los cielos. La energía de Goku se expandió, arrastrando el odio como si lo exprimiera de su alma, como si cada átomo contaminado fuera arrancado con violencia, hasta que no quedó más que él. Vacío. Exhausto. Pero limpio. Zeno bajó la mano. El botón quedó intacto. Y por primera vez, sonrió. Ese fue un buen final, dijo con voz inocente. Los guardianes bajaron la cabeza. Al menos por hoy, el universo seguiría. Goku se desplomó al suelo. Rías lo atrapó antes de que cayera. ¿Lo logré? Preguntó con voz apagada. Ella asintió, sollozando. Sí, nos diste otra oportunidad.
Él la miró, pero ya no como quien juzga, sino como quien entiende. No me pidan volver a ser el mismo, murmuró. Issei, de pie a un lado, asintió. No. Queremos que seas tú. Sea quien sea eso ahora. Goku cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, descansó. El viento soplaba con una suavidad desconocida en el mundo. Ya no cargaba con cenizas ni gritos de destrucción. Era simplemente viento. Libre. El cuerpo de Goku yacía recostado bajo el cielo de Pueo, en lo alto del monte sellado que alguna vez fue escenario de su resurgimiento como una fuerza oscura. Pero ahora no había oscuridad. No había luz. Solo silencio y paz. Sus ojos permanecían cerrados, y su respiración era débil, casi imperceptible, como si el universo entero contuviera el aliento esperando lo inevitable. A su alrededor, Rías, Akeno, Issei, Kiba, Koneko y Shinobi mantenían la guardia. No como guerreros listos para pelear, sino como almas que custodiaban a un hombre que ya no debía ser juzgado. Porque él, ya había sido destruido. Y reconstruido. ¿Crees que despertará? Preguntó Issei, cruzando los brazos, la voz baja, insegura. No lo sé, respondió Ria sin despegar los ojos de Goku. Pero, si lo hace, no será por nosotros. Será porque él lo desea. Akeno miró al cielo. Entonces, lo esperaremos. En el inframundo, Circex reunió a los suyos. Había terminado la guerra. No hubo celebración. No hubo cánticos de victoria. Solo respeto. Ajuka, de pie junto a los fragmentos de la tecnología que había diseñado para destruir a Goku, habló en voz baja. Nunca pensé que el mismo hombre que desafiaba a los dioses se sacrificaría por un mundo que ya no lo merecía. Porque ese es el punto, Ajuka, susurró Circex, en un tono casi humano. Nunca lo conocimos realmente. Solo lo usamos. Como todos los demás. ¿Y ahora qué? Circex cerró los ojos. Ahora, debemos recordarlo. No como un monstruo. No como un traidor. Sino como un alma rota, que se negó a romper el mundo. En el cielo, Miguel oraba frente al cristal de las dimensiones. La energía de Goku ya no aparecía como una amenaza. Su presencia era una llama suave, dormida, silenciosa. Dios mío, murmuró el arcángel. Que el perdón que nosotros no dimos, él lo haya encontrado en sí mismo. Y cerró el portal. Whis y Bills, en el límite del espacio, observaban desde lo alto del plano superior. Bills mantenía los brazos cruzados, el rostro sombrío. ¿Fue justo lo que hicimos? Preguntó, sin apartar la vista. Whis no respondió de inmediato. No. No lo fue. Pero aún así, lo eligió todo de nuevo. ¿Crees que despertará algún día? Whis sonrió, melancólico. No sé si lo hará. Pero si lo hace, espero que no vuelva a ser nuestro Goku, sino, su propio Goku. Pasaron semanas. Meses. El mundo se reconstruyó lentamente. Las facciones enemigas dejaron sus armas, no por pactos, sino por temor a repetir la tragedia. Goku se convirtió en un nombre prohibido para algunos, y en una leyenda sagrada para otros. Algunos decían que murió ese día. Otros, que aún vive. Pero solo unos pocos sabían la verdad. Él eligió el descanso. Rías, una tarde cualquiera, subió la colina donde él dormía. Se sentó a su lado, sin decir nada. El viento movía su cabello. A veces me pregunto, si te hubiera amado antes. Si hubiera hecho algo distinto. Pero sé que no quieres esa culpa en mí. Solo espero que, si alguna vez despiertas, no lo hagas con rabia. Ella lo miró. Despierta con vida. Con lo que quede de ti. Se inclinó, besó suavemente su frente, y se fue. Esa noche, bajo un cielo estrellado, su dedo se movió. Solo una vez. Y una sonrisa muy leve, surgió en su rostro. Muy, muy lejos, en otra dimensión olvidada, el espíritu de Pan, pequeña, con sus ojos brillando como el sol, reía y corría entre flores de energía pura. Y entonces, se detuvo, mirando hacia la distancia. Bienvenido de nuevo, abuelo. En ese instante, el universo volvió a girar. No con poder, no con guerra, sino con esperanza. Porque incluso el alma más rota puede volver a nacer.